Bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer esta clase del 16 de noviembre, antes de continuar, despejar la duda que tienen con este ejercicio, que al parecer le faltaba datos. Dice, se tira verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 25 metros por segundo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué datos tenemos acá? El primer dato que tendríamos sería la velocidad inicial. Esa velocidad inicial, sigo mal con la velocidad de la conexión. 25, no sé, antes era rápido y no sé qué ha pasado, que ahora se tarda mucho. Ya, tenemos la velocidad inicial 25 metros por segundo. Y nos va pidiendo los incisos. A ver, vamos a ir a manera de ir resolviendo. Dice, ¿a qué altura llega? Aquí, a ver, aquí lo vamos a ir planteando, directo. ¿Ya? Si me pide la altura, ¿no? Tengo de dato la velocidad inicial, entonces la fórmula de cinemática podría usar esta de acá, ¿no? Dice, ¿recuerdan esta que dice Y igual? El inciso A voy a resolver. Y igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. A ver, permítame, voy a hacerlo acá mejor. Aquí con, ya. ¿Cuáles son las fórmulas del movimiento vertical o de caída libre? Las fórmulas de caída libre son básicamente estas de acá que dicen, ¿no? Velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Una. La otra, decía que Y igual a velocidad inicial, ¿no? Por el tiempo más menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Son las mismas del MRV. Y luego decía la otra velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos dos veces gravedad por Y. Esas son las tres fórmulas del movimiento rectilíneo en queda libre que podemos usar. Como en este caso nos han dado la velocidad inicial, ¿no? Y nos dice el inciso ¿a qué altura llega? Entonces, si me dice a qué altura llega, entonces aquí me está dando un dato ya. ¿Cuál es el dato que me da cuando me dice a qué altura llega? Eh, Que la velocidad final será igual Correcto. a Entonces, cero. ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerda que siempre hemos dicho que es importante el tema del esquema, ¿no? Eso nos ayuda siempre. Hacemos el esquema, hacemos el esquema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un lanzamiento. Bueno, asumimos que está desde el piso. Se lanza hacia arriba el objeto. Entonces, este objeto viene en movimiento vertical y vuelve a caer acá. ¿Qué datos me dieron? Me dieron de dato la velocidad inicial. Ok, entonces si me piden el inciso A, me está pidiendo la altura, a qué altura llega, ¿no? Entonces significaría que sería la altura máxima a la que está llegando. Cuando llega a esa altura máxima, entonces hay un dato, que la velocidad final es cero. Ahí esa es la condición, ¿no? Porque llega acá, a este punto. Entonces cuando me pidan la altura, lo que me están pidiendo, o sea, esta sería la H que me está pidiendo, ¿no? Esa es la H que me está pidiendo en el inciso A, y lo que se tiene claro es que acá arriba, cuando se alcanza la altura máxima, la velocidad final es cero. Para todo problema de cinemática, cualquiera hacer movimiento, necesito tres datos, y de hecho ya tenemos los tres datos. ¿Por qué razón? Tenemos los tres datos porque tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y además tendría un dato adicional. ¿Cuál sería el tercer dato que tenemos acá? La La aceleración gravedad. de la gravedad. ¿Recuerdan? Esa puede ser más o menos. ¿Qué signo le ponemos acá? Para la gravedad, ¿positivo o negativo? Aquí estaría nuestro... ¿Quién manda para el sentido? El eje, ¿no es cierto? El eje XY. Entonces, nuestro eje X está claro que es horizontal y el eje Y estaría acá, ¿no es cierto? El eje Y estaría acá. Permítame, voy a borrar esta parte de acá del esquema para que me dé campo. Entonces, el eje Y estaría acá. Ahí estaría el eje Y.
Este sería el esquema. Ok, entonces, si el eje Y, ¿por qué lo puse positivo el eje Y? Porque la velocidad inicial se inicia hacia arriba. Entonces, ¿quién manda para mi eje Y? El sentido del eje Y, la velocidad inicial. Como está hacia arriba, hacia arriba. En este sentido, entonces, la gravedad, fíjense que es un vector siempre que es vertical y hacia abajo. Entonces, en este caso, como no coincide con el sentido positivo del eje Y, esta gravedad es negativa. Y listo. Ahí tendríamos. Entonces, tengo los tres datos que les pedía. Velocidad inicial, velocidad final y gravedad. ¿Con cuál de las tres fórmulas? Recuerdan que acá tenemos tres fórmulas para trabajar, ¿no? La primera, la segunda y la tercera fórmula. ¿Con cuál de las tres serviría? ¿De cuál de las tres? Tengo las dos velocidades y me piden altura, entonces, ¿en cuál iríamos? ¿Sería con cuál? ¿La primera, la segunda o la tercera? Yo diría empezar con la primera, averiguando el tiempo. Ya, ok. Bueno, en este caso, mira, está bien, Ricardo, yo podría empezar al grano, como decíamos, ¿no? Me piden a qué altura llega, entonces podríamos irnos directamente a la ecuación 3. En la ecuación 3, miren, tengo la velocidad final, ¿no? Tengo la velocidad inicial, ¿está bien? Tengo la gravedad y la y despejaríamos la y listo, ¿no? Entonces, de estas de acá, ¿qué diríamos? Entonces, de la ecuación 3, yo pongo lo siguiente. Si me piden la y que es igual a la altura máxima, entonces significaría que la velocidad final sería cero. Entonces, de esa ecuación que tenemos ahí, que copiamos b cuadrado, b final al cuadrado, b inicial al cuadrado, menos dos veces gravedad por h, ¿ya? De aquí agarramos y esta velocidad inicial sería cero y directamente entonces despejamos mi h. La h sería igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Y listo. Ya está la h. Resuelto el inciso A. ¿Está bien? Este sería para el inciso A. El inciso B. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a esa altura? ¿De dónde sacamos esa? De la 1, ¿no? De la ecuación 1, de ahí despejamos. ¿Está bien? De la 1. ¿Por qué de la 1? Porque tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y despejo el tiempo. Entonces, esa fórmula que decía velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, la velocidad final nuevamente es cero y entonces de aquí despejamos el tiempo. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial sobre gravedad. Y ya está el inciso B. Resuelto el tiempo. Vamos al inciso C. ¿Cuánto tiempo estará en el aire? El inciso C me pide el tiempo que esté en el aire. ¿Cómo sacamos eso? A ver, ¿cómo saber qué tiempo está en el aire? El inciso C, ¿cuánto tiempo? Multiplicando el tiempo en el que llega al máximo punto de altura. Correcto. Entonces, el tiempo total que va a estar en el aire va a ser el tiempo de subida, ¿no es cierto? Más el tiempo que tarda en bajar. Y como estos son iguales, va a ser igual al doble del tiempo. Entonces quiere decir que va a ser dos veces la velocidad inicial sobre gravedad. Ya lo tenemos eso igual, ¿no? Esto agarramos y entonces el tiempo total de vuelo o del aire va a ser igual a dos veces la velocidad inicial sobre gravedad. Y tenemos velocidad inicial y tenemos gravedad. Ya está. El doble del inciso B. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos con el inciso D. La velocidad dice, el inciso D dice, ¿con qué velocidad llega al suelo la pelota? Es la velocidad final con la que llega, ¿no? Quiere decir que cuando está bajando, acá digamos,
viene llegando. Entonces lo que me está pidiendo ahora es la velocidad final acá. ¿Con qué velocidad final retornó al suelo? ¿No? Eso es lo que me pide ahí. ¿Con qué velocidad final? Esta es la que me pide en el inciso E. ¿Cuál sería? ¿Cómo calculamos la velocidad final? A ver, ¿alguna idea de cómo calculamos la velocidad final? Por lo que yo sé de teoría, la velocidad final en estos casos es igual a la velocidad inicial, o sea, al llegar al suelo. Ajá. A ver, ya. ¿Y de dónde sale esa teoría, Luis? ¿Cómo me demuestras eso? Te lo dijo el Em- profesor. Empezando, sí, también. Eh, A ver, bueno, sería calcular. quién le O ayuda a igual. Luis a ver para demostrar? ¿Quién me demuestra lo que dice Luis es cierto? Resulta que la velocidad, cuando yo tengo en el movimiento, recuerdan que esto lo hemos visto, en el movimiento vertical, ¿no? Y algo muy parecido en el movimiento parabólico, si yo fijo un punto, cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea, por ejemplo, ahí a una cierta altura, ¿no? Resulta de que la velocidad con la que va subiendo, esa velocidad prima con la que va subiendo, es la misma velocidad con la que estaría bajando, por si acaso. En un mismo nivel, la velocidad con la que sube es igual a la velocidad con la que baja. Por lo tanto, como el piso acá, la velocidad con la que sale disparado va a ser igual a la velocidad con la que llega o choca al piso, ¿ya? Entonces la respuesta estaría ahí directo. Pero yo le preguntaba a ver cómo me demuestran esto, matemáticamente o físicamente. ¿Cómo era, Daniel? ¿Estabas tratando de explicar eso? ¿Cómo era? ¿Cómo demuestro que la velocidad final es la misma con la que llega a la que sale? No solo Daniel, ¿no? También cualquiera de ustedes lo puede hacer. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo me demuestran? Daniel tenía razón. Resulta que la velocidad con la que llega, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Pero ¿y por qué al mismo nivel es la misma velocidad? Se puede demostrar eso. Era usando algo con la gravedad, no recuerdo cómo, pero Ajá. Lo ya que tenemos acá en como la gravedad es eh, constante, ujú. ya no sé cómo No, explicarlo. ya. Mira, hay algo más sencillo, matemáticamente. Se puede demostrar matemáticamente. Cuando me dicen, a ver, yo les dije que siempre necesitamos tres datos para resolver un problema de dinámica, de cinemática, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Tengo de datos la velocidad inicial, ¿no es cierto? O sea, a ver, datos, lo voy a poner aquí. ¿Cuáles son los datos que tengo en este caso? Eh, datos. ¿Qué cosa es dato? Mi velocidad inicial es dato, ¿no ves? Vale 25 metros por segundo. ¿Quién me dice otro dato que tenemos? La aceleración, dijimos, ¿no ves? Es menos la gravedad, ¿ya? ¿Cuál es el otro dato? Tengo un tercer dato aquí. ¿Quién me dice cuál es el tercer dato que tengo? El tiempo. Ok, ya lo sacaste del inciso anterior. Tengo el tiempo y con eso yo lo podría resolver, ¿no? Si tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, podríamos calcularlo con la ecuación. Aquí, miren, tengo la velocidad inicial, estoy buscando la velocidad final y el tiempo. A ver, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad o más gravedad le pongo. Y tiempo, ¿qué tiempo le pondríamos?
Velocidad igual a velocidad inicial menos la gravedad, decía, ¿no? Menos la gravedad por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto va a valer? ¿El tiempo cuánto sería? Decías que lo tenías el tiempo, Luis. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo salía 5,09. ¿Cuál de todos es ese tiempo? ¿De dónde sacó ese 5,09? Del tiempo total. ¿Cuál? Exactamente, ¿no? El tiempo es el tiempo total, que vale 2 veces la velocidad inicial, miren, sobre gravedad. ¿No ve? Lo reemplazo ese tiempo acá 2 veces sin necesidad de calcular si quiere el valor. Ahí. Y miren en qué queda. Gravedad con gravedad se va, ¿no? Y resulta que ¿cuánto resultó ser la velocidad entonces? La velocidad final, ¿cuánto resultó ser? ¿En qué quedaría esto? Lo voy a hacer por En partes. menos velocidad inicial. Claro, miren lo que queda. Velocidad inicial menos 2 veces la velocidad inicial. Ah, interesante esto. Resultó ser que mi velocidad final, entonces, resultó ser que mi velocidad final es menos mi velocidad inicial. ¿Y eso está bien? ¿Qué significa esto? Acá teníamos el tiempo, teníamos la altura. ¿Está bien esto último que nos ha salido? B igual a menos velocidad inicial. Es correcto, ¿no? ¿Por qué sale menos? La velocidad va a ser igual, o sea que en otras palabras sería menos 25 metros sobre segundo. La respuesta correcta es menos 25. ¿Qué significa ese menos? ¿Por qué aparecería ese menos ahí? Porque está yendo en sentido contrario al eje Y. Al eje Y positivo, ¿no ves? Por eso me aparece ahí eso, esa situación. Listo, ya está demostrado. Bueno, entonces en realidad acá donde pusimos velocidad final sería en valor absoluto, ¿no? Entonces fíjense que, pero había otra forma más fácil, Daniel. Tú hiciste con el tiempo, que lo habían calculado. Había otra forma más fácil, sin necesidad de usar tiempo, sin necesidad de usar dato previo. ¿Cuál sería la otra forma? Esta, a ver, es que ustedes tienen otro dato, aparte de la velocidad inicial y la aceleración, su tercer dato, sin contar el tiempo, hay otro. ¿Cuál es el otro dato que se conoce? A ver, ¿quién se da cuenta cuál es el otro dato que se conoce? Se conoce velocidad inicial, se conoce aceleración, que es menos la gravedad, y se conoce la Y también, La altura. la altura. ¿Cuánto es la altura final? Me pide la velocidad con la que llega al piso. Miren, cuando hace rato calculamos, digamos, les decíamos cuál es la altura máxima acá. En la altura máxima la velocidad inicial es 0. Y a medida, miren esa altura, a medida que va subiendo va ganando altura. Llega a su máxima altura. Cuando desciende, obviamente va disminuyendo esa altura. Va disminuyendo esa altura. Cuando llegó al final aquí, ¿qué altura tiene al final? ¿Cuánto vale la Y final? 0. 0, porque está en el piso. Si es así, miren de esta ecuación que se puede hacer de la ecuación 3 y salía directo, miren, velocidad inicial al cuadrado, o cómo es, perdón, decía así, ¿no? Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por Y. Pero la Y es 0. La Y es 0. Por lo tanto, entonces aquí, ¿cómo me queda? Me queda, fíjense que les queda b cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, les queda, ¿no? Y de ahí, ¿cómo despejo la velocidad? No hay problema. Entonces, la velocidad b va a ser igual a
más menos la raíz por la velocidad inicial al cuadrado de la velocidad al cuadrado. ¿No ves? ¿Todos de acuerdo con eso? Y aquí, ¿cuál es la respuesta entonces? Resulta que la velocidad aquí me quedó igual, en este caso, a más menos la velocidad inicial. ¿Cuál es la respuesta? Y aquí tomamos en cuenta, ¿cuál signo tomamos? El negativo. Entonces, por lo tanto, la velocidad final es igual a menos la velocidad inicial. También, o es igual, por lo menos en valor absoluto, es la misma. ¿Listo? Ya está. Eso sería entonces el ejercicio. No sé, ¿quién era que preguntaba? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Inge, gracias. Ya. Listo. Bueno, este ejercicio entonces era, lo, lo vamos a guardar y vamos a empezar con otra diapositiva o con otra pizarra. ¿Ya? Bueno, ok. ¿Alguna duda más que tendrían? Vamos directo a lo que continuamos. ¿Listo? A ver, esto es importante verlo acá. La última clase que estuvimos, recuerdan, fue esto del movimiento circular. Vimos las ecuaciones del movimiento, vimos el cambio de variable que utilizaba. Recuerdan, lo más importante, lo resumimos en esa tablita que hay acá al final, ¿no? Con esta tablita que aparece, enseguida va a aparecer en la pantalla, ahí está. Esto es lo más importante del movimiento circular, ¿no? El hecho de las fórmulas que tenemos. En todo movimiento circular teníamos la velocidad lineal, la velocidad angular, la aceleración lineal, la aceleración angular. En aceleración teníamos tangencial y normal, y teníamos acá los factores de conversión, o no los factores, las fórmulas de conversión. A ver, posición. En el movimiento circular la puedo venir de dos formas. La S o la tita. S es el arco y tita es la posición angular. ¿Ya? Por si acaso, la S, si tuviéramos que hacer un equivalente con el movimiento, permítanme un segundito. Voy a aquí. Si tuviéramos que hacer una equivalencia con el movimiento rectilíneo, ya, uno podría establecer una relación, miren que la vamos a ocupar en los problemas del movimiento. ¿Cómo se relaciona esto con el movimiento rectilíneo? Aquí, en el movimiento rectilíneo. Por ejemplo, ¿quién es equivalente a la S en el movimiento rectilíneo? ¿Se acuerdan la letra o la variable, la letra que usábamos en posición en el movimiento rectilíneo? ¿Quién se acuerda? La S X. Es el desplazamiento. es la X, ¿no? Es la X. La velocidad tangencial es la velocidad lineal, ¿ya? Y de estas tres, ¿cuál es la que es equivalente a la aceleración? Es la de acá. O sea, a ver, tal vez de otra forma. Lo que quería mostrarles es que siempre que estemos haciendo una relación, la S es equivalente a la X. La velocidad tangencial es equivalente a la velocidad lineal. Y en aceleración, la que es equivalente es la tangencial, es equivalente a la aceleración lineal. Las otras no son, por si acaso. ¿Ya? Bueno, después de eso vimos lo que fue el movimiento circular y el movimiento circular uniforme, ¿no? Y con eso ya tendríamos nuestra fórmula. O sea, aquí habría que aumentar esto de acá. Bien. Vamos a continuar a ver este tema para cerrar el tema de movimiento de caída libre, perdón, movimiento circular,
con una parte que se utiliza mucho y que es una equivalencia con el movimiento de rotación, ¿ya? Lo vamos a plantear así. A ver, lo voy a mencionar de esta manera. Miren cómo una equivalencias entre el movimiento circular y movimiento de rotación. Una equivalencia entre el movimiento circular y el movimiento de rotación, ¿no? En la transmisión. A ver, en la transmisión, perdón, esto no está muy bien. En la transmisión. En la transmisión del movimiento. A ver, ¿cómo es esto? Miren, nosotros podemos tener la transmisión del movimiento a partir, ya vamos a poner como una primera parte, ¿no? Transmisión del movimiento por el perímetro. ¿Cómo es esto de acá? ¿Cómo es que se transmite el movimiento y la relación con el movimiento circular por el perímetro? Por ejemplo, miren, si ustedes tienen una rueda, un engranaje, una polea, supónganse que sea esta la polea, ¿ya? Ahí. Y esta tiene su eje de giro, su movimiento, tiene un movimiento de rotación. Ok, y yo quiero transmitir este movimiento a otra polea que tenga mayor diámetro. Entonces acá agarramos y tenemos el movimiento de otra, o más bien otra polea acá. Perfecto. ¿Cómo transmito el movimiento? Supóngase que este movimiento se está generando en la primera polea acá, o la primera polea, rueda, rodillo. ¿Cómo transmito el movimiento que se genera acá, por ejemplo, de rotación? ¿No? Supóngase que está rotando en ese sentido y lo quiero transmitir ese movimiento acá. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que el movimiento de acá llegue al otro de acá? De esta polea a esta polea de acá. ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Qué mecanismo utilizarían para transmitir ese movimiento? ¿Cuál podría ser el mecanismo? El mecanismo sería en este caso una especie de... ¿Correa? Una especie de correa o puede ser una especie de cadena o cinta, ¿no es cierto? O cinta que tuviéramos acá. ¿Listo? Eso puede ser con una cinta, digamos, una cinta, no una especie de correa, o inclusive por ahí alguien diría, puede ser el caso de las bicicletas, como una especie, si es con una cadena, entonces le ponemos aquí una especie de dientes, ¿no es cierto? De dientes ahí que se pueda dar. Cualquiera de las formas, miren, entonces se transmite el movimiento a través de una correa, ¿ya? A través de una correa. Bien, y la pregunta es, ok, a través del movimiento circular analizamos lo que está pasando con un punto o con algunos puntos de, ay caramba, con algunos puntos de esta de acá. Permítanme, de aquí quiero borrarlo. No me da. Ya, ni modo. A ver, miren lo que tengo acá. ¿Qué es lo que me interesa aquí? A ver, resulta que estos dos objetos o estos dos en movimiento en realidad no es un movimiento circular, es un movimiento de rotación. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, un punto de este movimiento, supóngase que analizamos ahí un punto de esa rueda, ese sí estaría en movimiento circular, ¿no es cierto? Al rotar la polea, pues se estaría moviendo. Este punto, obviamente, que tendría acá lo que la llamaríamos un radio 1. Y al mismo tiempo, podríamos estar analizando un punto acá.
¿no? Y obviamente este tendría un radio 2. Ahí un radio 2. Cuando el primer cilindro rueda, ¿no? O polea, rueda, gira en ese sentido horario, en el mismo sentido girará el otro, ¿no es cierto? Entonces, este le voy a poner acá como un inciso A por el perímetro, perdón, ahí nomás sería. Bien, ¿qué estamos haciendo entonces nosotros aquí? Miren, ¿qué tienen en común estos, qué tendrían en común estas dos ruedas o estos dos puntos? Yo voy a analizar el movimiento circular del punto 1 con respecto al movimiento circular del punto 2. Entonces, para empezar, está claro, ¿no es cierto? Está claro que el radio, o sea, lo que tenemos de entrada ahí visualmente se ve, es que si el radio 1, obviamente, es menor que el radio 2. Y la pregunta es, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con la velocidad 1 con respecto a la velocidad 2? No, antes de eso. ¿Qué sucede con el arco 1 con respecto al arco 2? ¿Qué sucede con el número de vueltas que da el 1 con respecto al número de vueltas que da el 2? ¿Qué sucede con la velocidad 1 con respecto a la velocidad 2 tangencial? Y por último, la velocidad angular. Ahí está. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos tiene mayor velocidad? ¿El 1 o el 2? Esa es la pregunta. Uno. El 1. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién tiene mayor velocidad acá? ¿El punto 1 o el punto 2? A ver, Daniel me dice que es el 1. ¿Qué dicen los demás? Perdón, dígame. ¿Quién quería hablar? Sí, adelante. Igual digo que es la misma velocidad. El 1 igual. ¿Y si les digo que los dos tienen la misma velocidad? Sí, es cierto, tiene Sí. velocidad. ¿Ah? A ver, Tabita quería hablar. Que tienen la misma velocidad. Daniel, ¿cambia de opinión o sigues diciendo que el 1 tiene mayor velocidad? Sí, yo cambio de opinión. Cambió de opinión. A ver, ¿qué dice Giovanni? Giovanni, ¿está ahí? Lo veo conectado, pero no. Está sin micrófono, Giovanni. A ver, Bruno, que ya llegó Bruno. No estaba hace rato. ¿Qué dice Bruno? ¿Cuál tiene mayor velocidad? ¿El 1 o el 2? ¿O tienen la misma velocidad, Bruno? Vamos, Bruno. Está sin micrófono, Bruno, también. Si quieren, pongan en el chat, si no se animan a responder. A ver, Maya Belén. Maya o Belén, cualquiera de las dos. ¿Cuál tiene mayor velocidad? Nada. Los dos tienen la misma velocidad, porque Ya. el uno da más vueltas, según yo, y el dos no da más vueltas. Ya. Andrea, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Muy bien, Oscar. Oscar, si te preguntan aquí, ¿cuál de los dos tiene mayor velocidad? ¿Cuál sería tu respuesta, Oscar? A ver, no puede. A ver, dice presente, bien, el 1. Nadie me puso. Ah, Maya me puso el 1.
Oscar, ¿puedes escribir ahí? Ah, los demás, ¿qué me dicen de los demás? Gianpablo, ¿cuál tiene mayor velocidad o es la misma? La misma, dice Daniel. Ya. ¿Cuál es la respuesta cuando me hacen la pregunta? Yo analizo, este empieza a girar y como está unido por una cadena o una polea a la segunda polea, ¿no? Por una correa más bien está unida, este también gira. ¿Cuál gira? Mire, la pregunta era capciosa. Si le preguntan a ustedes cuál tiene mayor velocidad, la respuesta sería depende. ¿Por qué? Porque resulta que acá, miren, cuando el movimiento se transmite a través del perímetro, no importa el radio si son iguales o no son iguales. Miren lo que está pasando acá. A ver, les hago la pregunta. Si este punto de acá, supóngase que en un tiempo de un segundo, agarra y recorre esta distancia, ya, supóngase que recorrió esa distancia que le he marcado, un arco que sea 10 centímetros, ya, que sea 10 centímetros. En un tiempo de un segundo, vamos a suponer que esto giró hasta aquí, ya, 10 centímetros, perfecto. ¿Cuánto avanzó la polea o la correa? En el mismo tiempo ha recorrido 10 centímetros también la correa, ¿no ve? Si este punto avanzó en un segundo un arco de 10 centímetros, la correa también avanzó 10 centímetros, por lo tanto, este objeto de acá también avanzó, el punto 2, también avanzó 10 centímetros, siempre y cuando obviamente no patine, no patine la correa. Entonces, conclusión, miren, esto quería mostrarles. Cuando el movimiento se transmite a través del perímetro, el movimiento de rotación, un punto en movimiento circular de la rueda 1 recorre o tiene el mismo arco que el R2. Perdón, acá era R2. Estaba aquí con R1. Esto de acá es con R2. Este de aquí es el radio 2. Bien, por eso era que no respondían ustedes, ¿no? Ya, entonces miren, ¿qué tienen en común estos dos? El arco es el mismo. El arco que recorre el punto 1 es el arco que recorre el punto 2 y es la distancia que recorre la correa en cualquier instante de tiempo. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál da más vuelta? ¿El 1 o el 2? ¿Quién sería el que da más vuelta? El 1. El 1. ¿Por qué razón? Porque miren, resulta que si el arco es lo mismo, el tita de la fórmula que tenemos, de la conversión que tenemos, ¿se acuerdan que teníamos de que S es igual a tita por radio? Entonces, si yo despejo el tita de acá, va a ser S sobre radio. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, aquel punto que tenga menor radio va a tener mayor tita. Entonces, mientras más pequeño sea el radio, más grande va a ser el tita. Por lo tanto, está claro que cuando este ha dado una vuelta, este ha dado más de esa cantidad de vueltas. Por lo tanto, es inversamente proporcional al radio. Entonces, la rueda más pequeña va a dar más vuelta. ¿Y qué pasa con las velocidades? ¿A qué es igual la velocidad? La velocidad, ¿recuerdan la definición? ¿A qué es igual la velocidad? Definición de velocidad. Derivada del arco con respecto al tiempo. ¿Cómo son las velocidades lineales o tangenciales? ¿Cómo es la velocidad tangencial del 1 con respecto al 2? ¿Quién me dice?
¿A qué es igual la velocidad? ¿Quién tiene mayor o menor velocidad tangencial? Son A ver, iguales, según yo. son iguales porque tienen el mismo arco. Ah, entonces cuando yo les preguntaba a ustedes, ¿cuál tiene mayor velocidad? La respuesta era válida cuando alguien me dijo tiene la misma velocidad y también es válida cuando alguien me decía que hay uno que tiene mayor velocidad con otro. Yo le decía depende, porque cuando yo hablo de velocidad en movimiento circular o en movimiento de rotación, tengo que especificar si estoy hablando de la velocidad lineal o de la velocidad angular. Si me preguntan cuál tiene mayor velocidad lineal o tangencial, la respuesta es la misma. Tienen la misma velocidad lineal o tangencial. ¿Por qué tienen la misma velocidad lineal o tangencial? Porque resulta que ambos tienen el mismo arco. Y como la velocidad es arco por sobre tiempo, derivada del arco sobre tiempo, por lo tanto, y tienen el mismo arco, entonces tienen la misma velocidad lineal. Ahora, la otra pregunta. ¿Y su velocidad angular? ¿Cómo es la 1 con respecto a la 2? ¿Cuál tiene mayor velocidad angular o son iguales también, al igual que la velocidad lineal? Ya no, ¿no? Aquí está la respuesta, miren. La velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Como la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, pero el radio es diferente. ¿Cuál tiene mayor radio? El 2. Si este es mayor, este es menor. Y ahí está la primera respuesta que vos estabas dando, Daniel, y no estaba mal. ¿No es cierto? Al revés, vos decías que el 1 tiene mayor velocidad y está bien, el 1 tiene mayor velocidad, pero ¿qué velocidad es? La angular. Listo. ¿Está bien? La velocidad angular es la que tenemos entonces. Entonces, en un movimiento de este tipo, cuando se transmite a través del perímetro, las variables lineales, miren, las variables lineales son las mismas. La E, el S y el B1. De hecho, también se cumple esto para la aceleración. La aceleración tangencial 1 es igual a la aceleración tangencial 2. También se cumple lo mismo. Lo que sería diferente serían las aceleraciones, ¿no? La aceleración angular 1, bueno, va a depender ahí de eso, ¿no? Pero las aceleraciones también serían iguales, lo que tendríamos ahí. ¿Se entiende? A ver, otra pregunta. Yo quiero que este gire en este sentido y que mantengan todas estas relaciones, pero quiero que este gire en sentido contrario. ¿Qué cambios hago en mi sistema para que cuando este gire en sentido horario, este gire en sentido horario? ¿Qué hago con eso? ¿Qué cambios hago? ¿A alguien se le ocurre algo? Irlos por completo. Unirlos sin necesidad, los uno, ¿no? Sin necesidad de la correa, sino que se junten directamente en el perímetro, ¿no? Directamente. Entonces agarramos y es como si unamos estos dos de acá, ya ahí los juntamos, hoy caramba, estos dos de acá los juntamos acá, así más o menos. Ahí, digamos que tengo ahí. Entonces, aquí los uno, ¿no? Como los dos engranajes. Ahí estaría, ahí, ¿no? Agarramos y unimos estos de acá. Y de esta manera, a ver, ¿qué logramos con esto? El mismo efecto que estamos teniendo anteriormente, exactamente lo mismo logramos con esto de acá. ¿Cuál es la diferencia que tendríamos con esto? La diferencia es que cuando en este caso la polea 1 gire en este sentido, ¿no? En sentido horario, esta de acá girará en sentido antihorario. ¿Ya? Y listo. Pero se sigue manteniendo todo lo que hemos visto acá. ¿Qué van a tener en común ambos? Solo que esta va a avanzar hacia este lado, ¿no? Esta avanzará hacia acá,
mientras que en este caso el punto 2 avanzará hacia adelante. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Ahora, este es el caso de que yo puedo transmitir el movimiento a través de una correa, una cadena o a través directamente de engranaje. ¿Cuál sería el segundo caso? El segundo caso de este movimiento, segundo caso, es, viene la otra pregunta. ¿Cómo hago? ¿Cómo uno estos dos cilindros, estos dos poleas, de tal forma que se invierta esta relación de velocidades, de arcos, de tita? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hago que tenga más bien la misma velocidad angular, el mismo número de vuelta y que sea diferente el arco y que sea diferente, no sé, la velocidad lineal, que tenga uno mayor velocidad lineal que otro? En ese caso, hacemos que el movimiento ya no sea una transmisión por el perímetro. ¿Cómo lo juntamos? ¿Cómo modificamos el sistema para que los dos tengan la misma velocidad angular, el mismo número de vuelta, pero que tengan arcos diferentes y velocidades diferentes? ¿Alguna idea? ¿Cómo los trabajamos? Ponerlo uno sobre otro. Usando en común, ¿qué cosa? Está bien, esa es la idea. Uy, no me salió. Más o menos como dice, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La tercera es la vencida, ahí está. Miren lo que vamos a hacer ahora. Aquí está la polea o el engranaje 1. Ya, este es el engranaje 1. Ok. Lo voy a poner ahora, el engranaje 2 acá. El engranaje 2 acá. Entonces, cuando dice Daniel, lo vamos a poner junto, es más o menos lo que estoy tratando de demostrarle. Ahí están los dos. ¿Cómo los unimos estos de acá? Aquí los tenemos. Ahí están los dos engranajes. Entonces, en lugar de ponerlos así en un mismo plano como lo teníamos acá, lo que vamos a hacer es con los engranajes ponerlos paralelos. Y al ponerlos paralelos le vamos a poner que tengan un eje de transmisión ahí, que se transmitan a través del eje. Ahora sí. Cuando este de acá gire en este sentido, pues obviamente también este de acá girará en el mismo sentido, ¿no? Ahí está. Ese sería un caso del movimiento que podríamos tener ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál gira con mayor velocidad? Si hago la misma pregunta que hacíamos hace rato. Viene y les tomo en cuenta, comparemos el punto 1 aquí con un punto 2 acá. Ya. ¿Cuál punto tiene mayor velocidad? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál punto tiene mayor velocidad? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál El tiene 2. mayor velocidad? El 2. Está faltando la respuesta correcta. La respuesta se responde con otra pregunta. Cuando yo les digo, ¿cuál tiene mayor velocidad? Tienen que responderme con otra pregunta. Depende de Dele, que Andrea. ¿Cuál debe ser si yo le digo, a ver, Andrea, ¿cuál tiene mayor velocidad, el 1 o el 2? ¿Cuál debería ser su respuesta? Dele, Andrea. velocidad angular o velocidad en la recta. Muy bien, la respuesta debe ser con otra pregunta. ¿Y cuál quiere? ¿La velocidad angular o la velocidad lineal? Ahora yo le digo, la velocidad angular. ¿Cuál tiene mayor velocidad angular en este caso?
La, A la- ver, no sé si me estoy equivocando, pero creo que la 1. la 1. ¿Qué dicen los demás? A ver, Yo digo estas que son, son iguales. mire, son los mismos engranajes. En el punto 1, estos engranajes los tenía unidos por una cadena y estaban así en línea, digamos, los dos, como la bicicleta, ¿no? Con donde está el pedal y la cadena y donde está la chicharra ahí en la Catalina que le llaman. Listo. Entonces están unidos ahí. Ya. Y ahora lo que he hecho es cambiar, en lugar de unirlos a través del perímetro con una correa, ¿no? O una cinta o una cadena, los he unido por el eje. El eje está prendido acá y está prendido acá. Entonces, cuando esta rueda, cuando este punto 1 dé una vuelta completa, vuelve ahí. ¿Dónde está el punto 2? Ahí mismo, ¿no? Si este da 5 vueltas, este también da 5 vueltas. Lo que no pasaba acá. ¿Quién da más vuelta aquí? El primero, porque está más chico. Mientras este ha dado una vuelta, considerará que el otro ha dado más de una vuelta porque es más pequeño. Mientras más pequeño sea el radio de esta polea, ¿no? Más vuelta va a dar en comparación de la de acá, o al revés. Mientras más grande sea esto, más. Esto se utiliza mucho en los mecanismos de transmisión de movimiento, en los engranajes, en los motores, ¿no ves? Si yo quiero, el motor de un automóvil, por ejemplo, el eje está girando a muchas revoluciones por minuto aquí. Cuando uno hace el cambio de caja de primera, segunda, tercera, cuarta, lo que va haciendo es cambiando de engranaje, más grande, más pequeño, ¿no? Es lo mismo que hacemos también en las bicicletas, ¿no? Recuerdan que en las bicicletas, por ejemplo, para que gire más rápido, a ver quién ha manejado las cajas en una bicicleta, la cadenilla la bajamos a la rueda al engranaje más pequeñito o al más grande, cuando yo quiero que gire más. ¿Se acuerdan? Han manejado bicicletas, ¿no ves? Al más pequeñito. Al más pequeño porque da más vuelta. En la misma vuelta que yo doy con el pedal, hago que mientras más pequeño sea, por eso es que yo lo reduzco cuando quiero que la bicicleta tenga mayor velocidad lineal, debido a que gire más vueltas esta o la rueda de atrás, lo reduzco. Eso es lo que me permite eso. Esto también está en la bicicleta cuando yo comparo la chicharra más pequeña con la más grande. Pero fíjense que imagínense que esto sea de una bicicleta, donde está esa estrella, chicharra, engranaje, cuando el engranaje ha dado una vuelta, como está prendido al eje de la rueda ha dado una vuelta. Si la rueda de la bicicleta dio 10 vueltas, 10 vueltas ha dado el engranaje. Entonces, ¿qué tienen en común acá? Ahora se cumple lo mismo, pero lo mismo que estábamos viendo arriba. ¿Con qué diferencia? Con que ahora ya no tienen en común el arco. Lo que es común ahora en este problema es el tita. El tita 1 es igual al tita 2 ahora. ¿Y quién tiene mayor arco ahora? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene mayor arco? ¿S1 o S2? ¿Cómo es su velocidad angular? La misma pregunta. ¿Cómo es su velocidad lineal? ¿Quién tiene mayor arco? ¿El 1 o el 2? El 2. Si ustedes hacen esta experiencia, miren, es un problema por si acaso, de dinámica o de cinemática. Si ustedes le cuelgan acá una pita y con un objeto que vaya cayendo acá, un objeto 1, y de acá le cuelgan, que vaya colgando ahí, un objeto 2, y esto gira, y lo hacen girar. ¿Cuál objeto sube más rápido? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál bloque sube más rápido? El 2. El 2 sube más rápido, ¿no? ¿Eso a qué se debe? A que el arco 2 es mayor que el arco 1. ¿Y por qué eso? ¿No? ¿Por qué? Porque como el arco, aquí miren esta formulita,
El arco es igual a tita por r. El tita es el mismo, pero el radio 2 es mayor, porque como el radio 2 es mayor, el arco 2 va a ser mayor. ¿Cómo es la velocidad angular? Como el ángulo, el número de vueltas que da es el mismo, y W, recuerdan que W, por si acaso, lo voy a anotar acá, W es igual aquí, W es igual a d tita sobre dt. Entonces, como la velocidad angular depende del arco y como son iguales los arcos, la variación de arco es la 1 va a ser igual a la 2, entonces esta de aquí va a ser también la misma aquí. Y luego viene la velocidad. Como la velocidad depende del arco, quien tenga mayor arco va a tener mayor velocidad. Entonces esto se haría ahí. ¿Listo? Ya está. Por ende, también la aceleración tangencial de la 1 va a ser menor a la aceleración tangencial de la 2. Y ya está ahí. ¿No? Y ya estaría ahí. Listo. Esto quería mostrarle. Lo vamos a ocupar mucho en los problemas de que se gire en ese sentido. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejemplo entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta en esto? ¿Se entendió esto? Los movimientos, se ocupa mucho esto en los mecanismos, ¿no? En las cajas de los automóviles hacen esto, ¿no? Cuando hace que vaya de un lado al otro. Por ejemplo, cuando voy a cambiar de primera a segunda, a cuarta, va pasando a través de engranajes, a través de correas, bueno, no, a través de estos sistemas, por ejemplo, se va moviendo de un lado a otro. Por ejemplo, cuando yo paso de primera a segunda, a tercera, voy cambiando el tamaño de engranaje. Cuando voy a cambiar a reversa o a retro, se hace esto de acá, miren. Mientras el motor gira en un sentido, el engranaje gira al otro lado, la rueda gira al otro lado. Entonces, estos son los mecanismos que se hacen. Bien, hasta aquí vamos a hacer ahora ejercicios ya. Denme en 5 minutos, 7 minutos a modo de descanso. Voy a cerrar la grabación para dividirlo en 2. ¿Listo? ¿Les parece? Nos damos 5 minutos, máximo 7 minutos de receso. Pueden un rato salir, descansar, tomar agua y continuamos enseguida. Son las 17:03 hasta las 17:10, 5 y 10, para luego hacer ejercicio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, salimos unos minutos, entonces 7 minutos y empezamos. Y continuamos luego la clase. Vamos a hacer un pequeño corte mientras voy preparando el ejercicio para hacerlo. Yo voy a estar, si tienen alguna duda,